Bien, amigos, comenzamos ya. Aquí comenzamos ya de una vez. Muchísimas gracias a quienes se van sumando a través pues, de nuestro live, como todos los domingos, nuestro live con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends, ¿no? Con quien vamos a estar hablando, por supuesto, sobre cómo se viene generando pues, la situación cada vez que nos acercamos al 10 de enero. Desde aquí ya pensando en el 10 de enero, cuál sería la situación, la manera, la atracción que ejerce, por supuesto, un régimen que se encuentra completamente ilegitimado, pero que se mantiene allí y que algunos de sus analistas, bueno, pretenden colocar el fallo de que, bueno, mira, es lo que diga el CNE, un CNE completamente secuestrado y que no ha dado respuesta en cuanto a la discriminación de los resultados del pasado 28 de julio. Vamos a estar buscando ya a Antonio de la Cruz. Bueno, me están diciendo que el sonido está bien y a ustedes, amigos, esperando el ingreso de Antonio de la Cruz a través de este live. Lo último, pues, por supuesto, la líder opositora María Corina Machado aseguró a través de un programa de la televisión chilena que el régimen de Maduro tiene que entender que su única opción es negociar para que se lleve a cabo una transición hacia la democracia. Palabras textuales, dijo que hay que hacerle entender al régimen que su única opción es una negociación que conlleve a una transición a la democracia. Fue lo que le dijo Machado en una entrevista concedida a González Feito, conductor del programa chileno de entrevistas Sin Filtro Televisión. Vamos a esperar a Antonio de la Cruz. Mientras tanto, esta misma semana, que fue una semana de huracanes, por supuesto, el huracán del régimen se hizo sentir con el rechazo al pedido de nulidad, ¿no? Nuevamente que lo consideró inadmisible para el día viernes el recurso introducido por el ex candidato presidencial Enrique Márquez, ¿no? Para solicitar la nulidad de la sentencia emitida por el mismo organismo que convalidó la reelección del dictador Nicolás Maduro. Así que esa es la situación. Se mantienen allí firmes ellos en su decisión de la Corte madurista de favorecer con sus decisiones al oficialismo, declarando entonces inadmisible, ¿no? La solicitud hecha por Enrique Márquez. Entonces, ya tenemos ahí a Antonio de la Cruz. Antonio, habla un poquito, a ver cómo te escuchamos. Buenos días, damas. Un gran placer estar contigo y con tu audiencia. Qué bueno. O nuestra audiencia, pues es de los dos. Es una conversación que tenemos todos los domingos para ver cómo le cogemos el pulso, ¿no? A toda. Me cayó una llamada. Déjame bloquear. Déjame bloquear yo. Ya bloqueé la llamada. Ok. Mira, estaba conversando justamente de la decisión esta semana de rechazo del TCJ al pedido de nulidad, lo que refuerza la posición intransigente que mantiene el régimen de Maduro de llevar esto a una negociación que, como lo dice María Corina, lo único que se puede discutir allí sería que Maduro entienda que su única opción es negociar la salida. Se parece a aquella del 2014, la salida. ¿Cómo ves tú esa situación? Ese braceo que tiene el régimen y en este caso la líder opositora con respecto, pues, María Corina Machado, con respecto a una situación que todavía no se le ve salida, como es, ¿qué va a pasar en cuanto a la entrega de poder, la transferencia de poder a Edmundo González? Veamos, ¿cuál es la coalición que apoya a Maduro en mantenerse en Miraflores? Esa pequeña cúpula militar que está metida en los negocios,
ilícitos. Los altos funcionarios jerarcas de la administración, que está, por supuesto, el TCJ, la presidenta del TCJ, la presidenta de la sala constitucional, el presidente del CNE, el fiscal, ¿verdad? Esto forma también, apoyan. También tenemos a grupos económicos que quieren cohabitar con Maduro, como está Fede Cámaras, y tenemos a corporaciones petroleras, como Chevron, Repsol y otros, que quieren, a través de la licencia, también generarles recursos con el que se mantiene Maduro en el poder. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú dices, en este momento la sala responde a lo que solicitó Enrique Márquez, por supuesto, la decisión de la sala va a ser en favor de sostener a Maduro en el poder. Entonces, esa es algo que, si bien se trilló, se caminó como una búsqueda de una solución por la Constitución a la crisis política en Venezuela, demuestra que por ahí la situación es muy difícil. No tenemos poderes públicos independientes. Al no tener poderes públicos independientes, no hay posibilidad de poder usar ese camino. Entonces, ¿qué ocurre? Tú dices, hasta este momento no se ve una salida. ¿Okay? ¿Por qué no se ve una salida? En términos, porque como que las cosas quedaron congeladas en el momento por las elecciones presidenciales aquí. O sea, porque ¿qué es lo que queda? Hacer presión. Si queremos hacer que el costo de mantenerse Maduro en el poder es más alto que el costo de salida, entonces, ¿qué tienes que hacer? Usar la presión internacional, porque no hay otra vía. Estás usando la vía democrática, la lucha no violenta. Entonces, si estás usando la lucha no violenta, tienes que ser a través de la presión. Y una de las presiones, la interna y la externa. La externa es básicamente la comunidad internacional. ¿Y cuáles son los mecanismos que tienen? Bueno, dijimos, tiene que suspender las licencias por las que le entran recursos a Maduro con las exportaciones petroleras. Y eso no se ve en el horizonte por ahora, porque como se renueva automáticamente y la duración son 6 meses, la próxima ventana de poder suspender esa licencia es el 1 de noviembre, cosa que no es antes del 5 de noviembre, que es cuando hay elección aquí, por supuesto, no lo van a hacer. Entonces el 1 de diciembre es cuando se abre la primera oportunidad para mostrar una señal de que Estados Unidos sí va a actuar, que no va a aceptar la normalización de Maduro. Esa es una. La otra, las sanciones esas a los grupos alrededor de él, que ya sabemos que hubo en términos de retiro de ¿cómo se llama? Visas a los grupos cercanos y sanciones a los grupos cercanos, eso que hablamos, los altos jerarcas y sus familiares en el poder. Ayer me dijeron que lo hicieron, se está haciendo silenciosamente, no tenemos pruebas, pero que el número llega hasta 2.000 personas. Y ahí debería estar incluido esos grupos económicos que quieren cohabitar con Maduro. Y tercero, para poner a Maduro en una situación muy difícil con la cúpula militar, es que salga la orden por parte de la CPI de captura a Maduro, porque eso pone a Maduro en una situación donde esa cúpula ve que los crímenes de lesa humanidad son reales y que no prescriben, por lo tanto no se van a enterrar con Maduro. Entonces, eso es lo que debería ocurrir para ver si antes del 10 de enero del 2025 logran que Maduro vea que esos costos son más altos de mantenerse y se siente en una mesa de negociación para una transición en Venezuela. Mira, Antonio, bueno, ya la gente empieza a generar sus inquietudes. Por supuesto, porque bueno, la gente quiere ir un poco más allá de las expresiones, de las declaraciones últimas aportadas. Por ejemplo, Juan Marcos Fuenmayor, el amigo Juan Marcos Fuenmayor, que nos sigue todos los domingos, dice: Damas, ¿qué opinas de la declaración de María Corina Machado? Esta última que estuve leyendo, ¿no? ¿Tiene algún tipo de certeza cuando señala que, bueno, que lo único que podemos esperar es, bueno, la negociación, de esta negociación es la salida de Maduro, ¿no? ¿Piensa que un régimen que tiene el monopolio de las armas va a ceder a una mujer que no tiene más que votos
dicen Juan Marcos, sin validez, aunque yo considero que con la suficiente validez como para que ya en la OEA se hayan expresado de esta manera como prácticamente ya están garantizados, le han dado el visto bueno y próximamente creo, y yo quisiera que me tocaras también el tema, se va a hacer esta misma semana en la ONU. Veamos qué tiene María Corina Machado o las Fuerzas Democráticas. Tiene el mandato de la soberanía popular, que no se contaba antes. Porque ayer en unas conversaciones me decían, no, que nosotros vivimos eso con Guaidó. No, eso no lo vivimos con Guaidó, bajo ninguna circunstancia. Con Guaidó lo que hubo fue que Falcón Henry, cuando sucede los resultados, él dice, no lo reconozco. Eso es una cosa distinta, porque en la democracia el opositor tiene que reconocer los resultados, pero no necesariamente él dijo yo gané y mostró actas. El opositor, él dijo, yo no lo... o el perdedor, en este caso el perdedor, porque se trataría de que Maduro perdedor, sí, el perdedor tiene que reconocer, disculpa. Si dije el ganador es el perdedor tiene que reconocer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él dice eso y no es reconocido por el perdedor, eso fue lo que generó el vacío en la Constitución, el 10. Porque al generar el vacío, y se sigue lo que la Constitución dice, que al haber un vacío, asume el presidente de la Asamblea y convoca a los 90 días una elección. Y eso fue lo que ocurrió. Y por lo tanto los países internacionales dijeron, ok, hubo un vacío y reconocemos. Y hay en esa transición, que debió haber durado 90 días para convocar unas elecciones, hay un gobierno interino. Eso fue, no hubo más. Hoy no. Hoy hay una voluntad popular o una soberanía popular que mostró y que están como lo dijiste tú, las actas, están los votos. Lo hizo nada más y nada menos que el Centro Carter en la OEA, donde aquellos gobiernos que consideraban que tenían que ver las actas, bueno, sus embajadores están representados en la OEA. El embajador de Colombia, que era uno de los que estaba diciendo eso, y el de Brasil, ahí le mostraron las actas físicas, con código QR, que podían ir con su telefonito y ver cómo era. Y eso va a ocurrir, como dijiste tú, en la ONU también, porque en la OEA es el ámbito de las Américas, ahora es a nivel global. Entonces, ese hecho de la soberanía popular es distinto, porque es el mandato. La soberanía popular otorga un mandato, y el mandato se lo otorgó a Edmundo González Urrutia. Y eso es la importancia, y esa el distingo. O sea, el querer analizar o entender que interinato y lo de hoy son similares, no. Tendrán algunas cosas en las que coinciden, pero no. Es mucho, con mucho más fuerza, con mucho más determinación en las actas y el que se manifestó el pueblo a un vacío de poder. Ahora fíjate, Antonio, por aquí nos escribe Luisa de Rondón. Ella dice, o te pregunta a ti, Antonio, si tienes evidencia de algunas personas en los Estados Unidos, tal como tocaste el tema, que ya se le hayan suspendido las visas, o yo agregaría allí donde se hayan hecho sanciones a familiares de los militares. No tengo los pelos en la mano, por eso dije, me lo comentaron ayer, porque hice este planteamiento que hice anteriormente sobre las sanciones y me dijeron, lo que sabemos, el número me dieron son 2.000, pero están llegando individualmente, o sea, te llega a tu casa, pues. O sea, en el caso de tuyo, si fuera el caso, te llega que está suspendida tu visa y que por favor tienes 30 días para abandonar el país. Y dije, bueno, ojalá, yo mismo dije, ojalá que esto esté ocurriendo, porque esos son los mensajes que hay que mandarle al régimen. Bueno. Claro, por supuesto. Fíjate, ¿qué expectativas tienes tú para lo de esta semana, donde, como todos sabemos, se va a hacer como, se va a dejar un sello importantísimo para eso planteado por María Corina? Recientemente, hace una semana, ¿cómo se llama? La página se llama Macedonia del Norte, publicó incluso los videos. Está la retaíla de videos documentando ese triunfo, ¿no?
es importante porque la gente poco a poco se está dando cuenta de que no estamos hablando de un resultado que pretende defender la oposición, sino de las actas mismas del Consejo Nacional Electoral. Es decir, los resultados que hasta ahora el régimen se ha negado a dar. Ahora, ¿qué crees tú que va a llevar a cabo después de esto? Fíjate que Juan Marco en su inquietud dice, bueno, si los votos que se están demostrando son válidos, ¿para qué negociar con Maduro? ¿Para qué se fue González Urrutia a España? Los votos son válidos en democracia, en dictadura no valen nada. Bueno, yo creo que está muy más que respondida. Tú lo has hecho en programas anteriores, pero sería bueno retomarlo porque, como dicen por allí, hay cosas que por sabía se callan y por calladas se olvidan, ¿no? Lo escuchaste mucho ese eslogan en tu niñez seguramente. Tú lo dijiste al principio. ¿Por qué hay que negociar con Maduro? Porque Maduro tiene las armas y no quiere reconocer el triunfo. Recordemos que dijimos que uno de los elementos de la democracia es que el perdedor reconoce el triunfo del contrincante. Entonces, el primer paso para poder ir a una transición es que Maduro reconoce el triunfo de Edmundo González Urrutia. Y a partir de ahí todo se desprende. Más que la proclamación del CNE. Más que la proclamación del CNE, sí. Porque eso arranca todo, eso arranca la proclamación, eso arranca que se convierte en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, electo. Entonces arranca todo lo demás dentro de la democracia. Entonces por eso que es necesario la negociación, porque como él se atrinchera, entonces, bueno, hay que hacer. Y la única arma que tienen, aparte de los votos, o que tenemos, aparte de los votos, que se obtienen en zonas altas, es la presión internacional y la presión interna, por supuesto, pero ante la alta represión no es fácil, ¿verdad? Hacer un llamado a la toma de Miraflores, que sería el otro elemento. Porque son las dos presiones las que funcionan. La internacional, que es la que se quiere por la vía de las conversaciones, de llevar a un entendimiento para no llegar a un derramamiento de sangre en el país, porque sabemos que la presión interna significa también derramamiento de sangre y no vale la pena seguir derramando sangre dentro del país. O sea, pero mira, es una... pero mira, Antonio, discúlpame que te interrumpa en este momento, pero no, Maduro tampoco se puede juramentar el 10 de enero en caso tal de que prosiga con esta farsa, porque Edmundo González tampoco ha reconocido la derrota, que también es válida para que él prosiga, tiene que ser reconocida la derrota por el contrario. Entonces, ¿por qué insisten? Tampoco, ellos también están jugando con unas medias verdades con respecto a la forma a utilizar para la juramentación. Él lo haría de facto, ¿verdad? Como lo hizo en el 18, en el 19, perdón. En el 19 lo hizo ante el TCJ. Y entonces lo haría de facto, pero quedaría como un presidente que no tiene legitimidad de origen otra vez. Y entonces generaría toda una crisis interna nueva. Porque vuelvo a insistir, aquí no es por un vacío de poder, bueno, sino porque dio un golpe de Estado. Aquí ya se consuma, lo que se consumaría el 10 de enero sin Maduro, seguramente frente a su Asamblea Nacional, es que consuma el golpe de Estado a la soberanía popular. Entonces, como golpe de Estado, la comunidad internacional es muy fácil, muy difícil, perdón, reconocer eso. Porque, ¿cuáles son los elementos diferentes? Porque aquí es importante verlo. Vacío de poder, golpe de Estado. En el vacío de poder, él fue usurpador. En el golpe de Estado es un golpista. Y no vale más las elecciones. En Venezuela, después del 10, si él logra consumar su golpe de Estado, las elecciones no tienen significado. Porque demuestra que el régimen es el que escoge el que va a ganar o el que va a usurpar el poder, que ellos vengan y decidan que sean gobernaciones, sean municipales, sean lo que sea. Entonces, por eso que cambia la realidad política. Y eso es importante tomarlo en cuenta.
Fíjate una cosa, que voy a atreverme a decir esto que te voy a decir porque me estás diciendo que ya sería de facto. Si es de facto, a ver, primero los países que lo reconozcan, que son muchos, Nicaragua, Cuba, Irán, China, pero vendrán otros, sobre todo de la zona del Caribe y de algunos de Europa, quizás posiblemente que lo que les interese sea generar los negocios de sus intereses con respecto al tema. No importa que ahí esté montada una dictadura. Pero tú dijiste recientemente que ella sería de facto, es decir, sería una persona que ni para los venezolanos, ni para el cartel interno, que es el régimen, la dictadura, Maduro es legítimo. Es decir, si Maduro está allí, cualquiera puede estar allí. Es decir, cualquiera puede asumir que en vez de Maduro debería estar, por ejemplo, Cabello, ¿no? Y Cabello podría convertirse en el costo de permanencia para Maduro. Es decir, mira, Cabello tendría que poner preso a Maduro y a Jorge Rodríguez. Eso podría ser un costo de permanencia bastante alto, más que el costo de salida, ¿no? O sea que en algunos momentos la situación interna podría volverse muy complicada a partir del 10 de enero. Si Maduro consume su golpe el 10 de enero, la estabilidad política del país se vuelve caos, tiende al caos, por lo que tú acabas de decir. Porque la desconfianza de cada uno de los actores, de estos que hablamos, que sostienen a Maduro, sobre todo cúpula militar, y mencionaste a uno de los que son de los, yo llamo la banda de los 5, que son Diosdado, Maduro, Cilia Flores, los Rodríguez, ¿verdad? Empiezan a tener una lucha por el poder. Porque como lo acabas de decir, cualquiera que ya tome el poder pagó el costo de la legitimidad de origen. Maduro ahí cierra ya el costo de la legitimidad de origen. Y cualquiera puede ponerse creativo y aspirar a ocupar ese puesto. ¿Por qué no yo? Si Maduro tiene este país arruinado y no logra un bienestar para la población y puedo pensar que me toca a mí. Y de hecho, Diosdado Cabello se está preparando para eso. O sea, si uno ve todo lo que está haciendo Diosdado ahorita, está aprovechando para ir colocando su gente en las posiciones clave para cuando... Incluyendo lo reciente con la alcaldía de Maracaibo, que lo echaron para atrás. ¿Qué crees? ¿Viste eso? Esa jugada de Capriles. Sí, vi eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que también internacionalmente lo pueden reconocer los gobiernos, ¿verdad? Parias del mundo. Cuba, Nicaragua. Pero no los gobiernos democráticos les va a costar mucho. Porque, fíjate, vamos a ver este ejemplo. Maduro se sostiene. Tome. Maduro es un presidente, es un dictador de facto y se sostiene. Ajá. Ajá. Hay elecciones en Brasil. Vamos a poner las viejas, las anteriores, para no poner unas nuevas. Bolsonaro se pudo haber puesto creativo si perdió por un punto. Un punto. Y se cuadra con el ejército y le dice, mira, no vamos a entregar. Veamos cómo. O repitamos elecciones, como plantea Lula. Entonces tú cambias las reglas. En Colombia pudo haber pasado lo mismo, que ganó por 2 puntos. Entonces, tú pones a la región o a las democracias en una disyuntiva que no se sostiene. Por eso que es muy difícil. O sea, si Maduro cree que se va a poder sostener, o sea, si no va a tener la presión más fuerte internacionalmente, después del 10, está soñando, está fumándose no sé qué. Pues, porque Nicaragua no lo puede sostener, Cuba no lo puede sostener, China tiene una situación que tiene que ver cómo la maneja internamente para sostenerse, lo puede ayudar, pero sostenerlo, lo que se llama sostener. Rusia está metido en el conflicto con Ucrania. Y el que gane aquí, sea Kamala o sea Trump, va a tener que mostrar músculo, porque si dejan instalar que se mantenga Maduro en el poder, hermano, es peor que cuando salieron de Afganistán. El mundo no le va a tomar en serio a
administración y a la que viene, pues estoy hablando de la que No, viene. y se va a ver muy debilitada en su política exterior. O sea, le agarraron el trasero con Afganistán. Aquí no se lo agarraron, si esto ocurre. Aquí van más allá, ¿verdad? Irían más allá. Sí. No lo respetaría nadie, no respetaría nadie en el mundo. Y dirían, este es el momento de avanzar en esa lucha de estos países contra la cultura occidental. Y dirían, no, que va, esto no van a mover. Israel va a sentir que tiene que avanzar contra Irán. O sea, si lo están sosteniendo ahorita por la elección de que no bombardee y no ataque Irán, la respuesta de los misiles que mandó Irán a Israel, en ese momento no va a haber quien controle el orden internacional. Y la ONU va a ser para tomar café, porque las resoluciones no le van a parar. Pero ya la ONU es para solamente tomar café, porque, a ver, te repito las preguntas y las inquietudes que han mantenido por este espacio algunas de las personas que están conectadas junto a nosotros. A ver, es del librito, no está en ningún librito, perdón, no está en ningún librito. ¿Cómo se tiene estipulado la ONU, la OEA, la Corte Penal Internacional, la comunidad internacional, cómo podría presionar para la salida de unos dictadores como los que están en este momento en Venezuela, que se niegan a entregar? Ahí, digamos, mira, en este caso se utilizan los cascos azules, en este caso se utiliza una invasión, en este caso se hace se le envía un memorándum, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos? Orden de captura por orden de captura por parte de la CPI. Okay. Esa ayuda. Orden de captura. Esa ayuda. Porque le mueve la relación de poder interna con los que lo sostienen. Porque no se van a querer enterrar con él. ¿Okay? Porque una vez que se genera la orden de captura, los cuerpos de represión tienen que pensar. O sea, que tú crees que la comunidad internacional puede pedir una orden de captura. Está. Lo que estamos esperando por el fiscal Khan, que él la emita. Pero funciona cuando sabemos lo que pasó con Netanyahu y con el propio Putin. En el caso de Netanyahu y Putin, ¿verdad? Es que ellos no están apoyados por una cúpula. O sea, el problema de Maduro, vuelvo a decir, es la soberanía popular. Los que lo apoyan saben que ganó el mundo. Entonces, ¿cómo me caso yo con Maduro si sé que él perdió como cúpula? En cambio, con Netanyahu y Putin, ellos saben que son los legítimos, que están ahí, porque Netanyahu lo que está haciendo es una guerra, pero no es que hay un problema de legitimidad de origen con Netanyahu. Y Putin, bueno, tú sabes que él maneja las elecciones y bueno, se la aceptan y él ganó. Entonces, aquí es una cuestión de legitimidad de origen y de soberanía popular. Entonces, esa misma cúpula que se podría jugar a Rosalinda con Maduro, pero saben que están entrando también en que van a incurrir en los casos de lesa humanidad. Entonces, yo quisiera saber, bueno, sí, como tú y yo somos venezolanos y además maracucho, y sabemos que hasta allá no se va a jugar un venezolano el pellejo. Eso es lo que te genera una primera, porque ¿cómo logras tú elevar los costos? Esa es una. Y lo otro que estuvimos hablando, hermano, aquí hay que empezar a sancionar a los que creen que con él van a vivir mejor. Y tú sabes cómo somos nosotros. Pero hace mucho tiempo estamos esperando esas sanciones y no ocurre. No, pero vuelvo a decir, si se mantiene el 10, por eso te dije, si se mantiene el después del 10, las cosas cambian. Porque no se puede tragar. Muy difícil. Por todo lo que significa en términos de impacto para las democracias en la región, en términos para el liderazgo de este país. Él está jugando, está estirando mucho la liguita, si lo ponemos en esos términos figurativos. Y después del 10 se puede romper esa línea. Ok, es la segunda vez, creo que fue en el programa anterior o mucho más atrás, hace 2 semanas, que te escucho y en esta oportunidad la posibilidad de una orden de captura o algo como que un quiebre, que la comunidad internacional
vaya por una posición coercitiva con respecto a este régimen. Primera vez que ya se está planteando eso desde el punto de vista, inclusive si lo estás diciendo tú, porque se maneja ya eso desde Washington. Por cierto, que por primera vez después de su salida como exiliado, Edmundo González va a salir de España, lo va a hacer hacia Estados Unidos, va a estar en Miami. Tengo entendido que posiblemente vaya a Washington. ¿Tú crees que hay algún tipo de reuniones con respecto a alguna ente del gobierno? ¿Con quién se reúne ya? ¿Qué se puede plantear allí con este encuentro de mundo en Estados Unidos? La organización IDEA, que reúne a más de 35 expresidentes Hispanoamérica, celebra su reunión anual en la Universidad Internacional de Florida, FIU. Este año creo, si mal no recuerdo el tema, es la migración. Y ahí se reúnen, ¿verdad?, los expresidentes y invitados especiales. Edmundo González Urrutia fue invitado a ese foro. Y bien, ¿qué le permite a él eso? A él le permite, primero, reunirse con todo este grupo pensador importante y después tener algunas reuniones bilaterales. ¿Qué ocurre con la avenida Washington? Ahorita la ciudad está abocada a la elección presidencial. Es más, en el Congreso no va a conseguir gente, porque todos están en sus estados, representantes y senadores, buscando los votos o por Kamala o por Trump. Tocando puertas. Ajá. Y en Casablanca no van a tomar esa decisión en este momento de recibir a Edmundo González Urrutia. Esta es especulación, no tengo información. Porque ellos no quieren alterar lo que va a ocurrir el 5 de noviembre. La elección, ellos no quieren en este momento que nada la perturbe. ¿Por qué? Porque como está tan competitiva entre Trump y Kamala, cualquier variación que altere puede ir a un lado. Y Trump se la ha puesto competitivo cerrando la campaña. Y le tienen mucho miedo que llegue a la Casa Blanca. De verdad, que lo que sí te puedo decir que se transpira en esta ciudad es que le tienen miedo que él llegue a la Casa Blanca. Y están activando todo lo que puedan para que Kamala pueda ganar. Mira, algunas personas te leo. Yo creo información tienen que ustedes? Podríamos tocar lo de España, ¿sí? Si tú quieres. Bueno, justamente hay una pregunta sobre eso, pero para que todos se sientan que lo hemos tomado en cuenta. Sí, tomarlo en cuenta. Dice Mercedes Cruz Martín, ¿qué información tienen ustedes que podemos esperar los venezolanos? Bueno, es la expectativa general. A veces la gente piensa, bueno, mira, no les gusta que uno haga preguntas que suenen angustiantes, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, hay una desinformación y además no se sabe qué puede pasar porque no se vislumbra. Lo dijimos desde la introducción del programa. Ya el venezolano no sabe qué va a pasar. En Venezuela se está volviendo cada vez más difícil, aunque muchos no se quieran ir. Va a terminar pasando si esto no se produce un cambio real. Faría Milano dice que, bueno, me encanta cómo Antonio La Cruz analiza el caso, estoy de acuerdo con su visión. Y Juan Carlos Fuenmayor, bueno, se retiró, creo que se molestó. No hay nada informativo en este diálogo de opositores recalcitrantes sin objetividad. Bueno, discúlpame, Juan Marco, no tengo la verdad absoluta, ¿no? Pero bueno, estoy escuchando desde Washington cómo se está moviendo todo. Y fíjate, nos acaba de decir, bueno, los movimientos que pueden estar con Edmundo González Urrutia desde los Estados Unidos esta próxima semana. Y también, pues, por supuesto, mira, aquí también dice, tengo familia. No tengo ya más dinero, ni sé cómo sacarlo de allá. Bueno, una situación que se viene repitiendo, es una angustia, una incertidumbre. No hay una respuesta, solamente que, como tú lo dices, es posible que ellos sí se mantengan ahí después del viaje, pero se les va a ir cuesta arriba. Mientras tanto, lo único que hemos escuchado distinto ha sido la posibilidad de una orden de captura contra Maduro. Me estabas hablando de lo de Delcy. Por ahí había una pregunta, justamente, pero bueno, se me perdió. Y la estuve buscando. España, que fue muy sonado esta semana.
sí, pero ¿cómo esto nos va a afectar a nosotros, a los venezolanos? No, porque es que el régimen no va a tomar en consideración lo que pasó, el régimen de Maduro. ¿Qué ocurrió? Aquí, aquí es importante poner los hechos históricamente. El 2019, llega Pedro Sánchez a la Moncloa. O sea, lo nombran presidente de gobierno. Por Después de haber sido una jugada. derrotado en las elecciones. Después de haber No, sido derrotado en las elecciones. no. Esta es la última. No. Esa la ganó. Acuérdate que ahí hubo un voto de confianza a Rajoy. Y ese voto de confianza lo manejó su gran amigo José Ábalos, que fue el que se lo montó a él en el hombro cuando él lo sacan del PSOE. Y regresan. Y bueno, y ganan. Hacen el mecanismo de ¿cómo se llama? De confianza, lo pierde, sale y después entra con los votos que él controló ahí, entra Sánchez. Y como la característica de estos gobiernos es la corrupción, dijeron, bueno, a buscar negocios, pues, y por eso entra la esposa, Begoña, porque esos fueron los elementos. El ministro de Transporte, que era Ábalos, tiene su testaferro que se llama Coldo. Eso es importante tomarlo en cuenta, porque Coldo es el que está señalado por las compras de las mascarillas, por ahí donde le agarran la primera parte de la corrupción. Y en ese sentido, empiezan a buscar, a ver qué negocios hay, pues qué se puede hacer. Empresas españolas que el régimen de Maduro le tiene una deuda, quieren cobrarla porque llega un partido que es aliado de Maduro y está José Luis Rodríguez Zapatero, que bueno, todos sabemos que es una pieza que trabaja con el régimen de Maduro y se acercan a él primero a cobrar esa deuda. Pero no funcionó. Y aparece alguien que se llama Víctor de Aldama. Este Víctor de Aldama es socio o tenía relación con el presidente de la Federación de Fútbol, por eso aparece el presidente de la Federación de Fútbol, porque él es o era dueño, creo que es, del Deportivo Lara. Y como este Víctor también tiene un equipo de fútbol, creo que es en La Coruña, y tienen vinculación, pues mandan venezolanos de la sub-21 para que jugaran, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ante este evento aparece y dice, bueno, vamos a buscar, porque yo tengo los canales, para ver si podemos cobrar esa deuda. Porque el presidente, ahorita no me acuerdo el apellido, discúlpenme, es de la federación, tiene una relación muy cercana con Delcy Rodríguez. Entonces dijeron, bueno, a través de este mecanismo pues, cobramos y nos queda una comisión. Esta es toda una trama de corrupción. Entonces, y todo esto se va tejiendo y se va conversando y se va viendo y se va manejando cómo hacerlo. Pero aparece que el régimen de Maduro, que ya dijimos el 19, en el 20, ya ven que van a venir las sanciones o cualquier cosa. Y dice del bueno, yo tengo ahí 104 lingotes, a ver si no los compran, banca. También se voltean y dicen, y usan el mismo mecanismo. El presidente de la federación con el otro, y entonces, por supuesto, este estaferro del ministro de Transporte, ¿okay? José Ábalos. Y todo eso se monta y está la trama, podemos hacer una novela que en San Petersburgo se reúnen, discuten, ven los casos y se aprueba la compra de los 104 lingotes. Y es cuando Delcy dice, bueno, estoy lista, me voy para España, vamos a llevarlo, pues sí, vamos a hacer la transacción, pues, y eso no es un wire transfer, eso hay que llevarlo físicamente, los lingotes. Me puse a hacer un número ahorita antes de entrar, lamentablemente se me quedó en el escritorio, pero bueno, lo voy a sacar de memoria. Yo dije, bueno, ¿cuánto representa eso realmente? 104 lingotes son 1.200 kilos. Sí, puede caber un avión, no hay problema. 1.200 sí lo aguanta. Pues la gente dice, no, ¿qué tal? Sí lo aguanta. La tonelada de oro
porque si son 1000, es una tonelada. Estaba en 56 millones de euros, 56, 57 millones de euros. Cuando tú multiplicas 1200, ¿verdad? Estamos hablando casi de 90, un poquito menos, 84, 90 millones de euros. Y a ella se lo pagaron, por ese número está, 64 millones de euros. Ese diferencial es el que se repartieron, porque eso lo compró un banco español y lo tuvo que haber comprado un poquito de descuento, pero ese es la trama. O sea que hay dos niveles. La corrupción en el gobierno, por supuesto, es de Sánchez, y aquí está demostrado ya porque la unidad de la Guardia Civil, la UCO, que se llama, es la que ha levantado toda esta información para el juez. Pero Sánchez, bueno, tiene sus alianzas con los independentistas, porque a él para sacarlo hoy tiene que ser a través de un voto de confianza en el Parlamento. Y él tiene hasta ahorita los números. Tenían que motivarse los independentistas para poder votar en contra en un voto de censura. Y él salir. Entonces, él se siente seguro. Y en el caso nuestro venezolano, fueron 64 del Fonden lingote. Perdón, 104 lingotes. O si queremos ponerle en peso, una tonelada, 200.000 kilogramos. 200, una tonelada, 200 kilogramos. Que salieron, si estaban en el Fonden, salieron de reservas internacionales. O sea que depilaron, o sea, como se dice, sacaron. Y en la que es lo mismo que cuando venden los barcos, que le entregan a uno y él lo cobra y le da lo mismo. Es toda la corrupción, pero tú sabes que en Venezuela, que la Fiscalía debería abrir un caso con eso, porque es una denuncia internacional y está aprobado ya por los audios, por lo que hay, para ir contra eso, pero sabemos que eso no va a prosperar tampoco. Ese es el caso básicamente que está ocurriendo en España. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por ponernos en play con respecto a este tema que lo estamos siguiendo por el Parlamento español, que es la telenovela en este momento de corrupción que más se está moviendo allá. Estamos involucrados también en eso, el régimen es el que está involucrado, pero se está hablando de Venezuela con respecto a eso. Nos interesa lo que va a pasar justamente esta semana con el Mundo González allá en Miami. Y por supuesto el tema de la ONU, donde posiblemente pues se tome una decisión un poco más allá de confirmar que esas son las actas que dan de una vez por todas el triunfo al Mundo González, y que en todo caso el régimen nefasto estaría, como bien lo ha dicho inclusive de la Unión Europea, Borrell, ya eso colocaría a Maduro como un ente de facto, un dictador completamente allí. Mira, nos están dejando preguntas y preguntas y preguntas. Nos estamos despidiendo, amigos, pero voy a leer una que otra vez, por lo menos para que le tantee, no diga. No, dale unas ahí y vemos cuáles podemos responder. ¿Piensa que el mundo venga a Caracas antes del 10 de enero? Bueno, yo eso no lo tengo. Estas plagas siguen robándose todo el tesoro de una nación. Eso es lo preocupante. Venezuela ya no existe como república. Es el saqueo constante de todos los recursos, y también lo dice, pero las declaraciones que dan es que el partido PP es más corrupto y que Rajoy fue destituido por corrupción y de Feijóo. Bueno, seguramente el señor no sabe que se está tratando de uno de los actos de corrupción más grandes, lamentablemente para seguramente este grupo, es la izquierda española la que está completamente involucrada allí. ¿Correcto? Sí, correcto. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Bueno, un gran placer. Estamos en los jueguitos de béisbol, que están buenos. Mira, yo creo que la final de la Serie Mundial para cerrar va a ser los Yankees de Nueva York contra los Dodgers de Ohtani. Sería una serie mundial deliciosa, porque tenemos, ¿verdad?, el mejor pitcher. Bueno, tenemos a Ohtani porque es un fenómeno, y tendríamos el mejor jugador de la liga en los Yankees de Nueva York, el MVP. Bueno, espero que sea así. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, amigos, director ejecutivo de Interamerican Trends, que muy amablemente, pues, todos los domingos hacemos este contacto para
que nos pongamos en play, ¿no? Con respecto a todas esas inquietudes que ustedes también comparten con nosotros y que nosotros también le hacemos comentarios Damas, aquí. para los que siguen el fútbol, empatamos con Argentina, que no es nada menor, y vamos a jugar contra Paraguay, que si ganamos nos metemos ya ahí en repechaje para ir al Mundial en la cancha Paraguay. Posibilidad de estar entre los primeros 5, ¿verdad? Sí. Qué bueno, me alegra mucho esa situación con respecto al deporte venezolano. Muchísimas gracias, Antonio. A ustedes, amigos. Un abrazo y saludos a todos y a aquellos que se sientan que tenemos una opinión objetiva frente a los hechos. Bueno, es válido, ellos pueden tener la suya, no tenemos ningún problema. Claro. Todos estamos esperando que algo, pero de todas maneras hoy dijiste algo muy importante y lo subrayo, la posibilidad de que la comunidad deje de estar con los brazos cruzados y tome cartas en el asunto de manera coercitiva, ¿no? Es algo que se tiene que esperar, que no se esperaba, que no está en ningún libro, por cierto. ¿Ok? Muchísimas gracias, Antonio. Un placer.